¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia. ¿Ya has escuchado aquella frase famosa de todos los caminos llevan a Roma? Es posible que eso sea verdad en muchos aspectos de la vida, pero te digo una cosa, en la vida espiritual no funciona. Porque la Biblia dice clara y contundentemente que solamente hay dos caminos. Mira, hay muchas figuras en la Biblia para referirse a la iglesia. Trigo y cizaña. Vírgenes prudentes, vírgenes insensatas. La iglesia del monte, la iglesia del valle. La mujer vestida de blanco, la mujer vestida de escarlata. Las ovejas, los cabritos. Solo dos caminos. O eres de la iglesia de Dios o no eres de la iglesia de Dios. Ahora, en medio de tantas iglesias y religiones en el mundo, ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo no me voy a atrever a decirte, ni el pastor Ferreira lo va a hacer, de mi iglesia es la verdadera iglesia. Pero necesitamos estudiar la Biblia para ver qué es lo que la Biblia dice acerca de la verdadera iglesia. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? Y entonces tú, dejándote llevar por el Espíritu Santo, naturalmente acabarás como miembro de esa iglesia que es la iglesia de Dios en esta tierra. Bueno, para tratar de este asunto, mi amigo, el pastor Ferreira, nuevamente viene hasta ti para enseñarte lo que la Biblia enseña acerca de la verdadera iglesia. Muchísimas gracias, Pastor Alejandro Bullón, por el tema de esta ocasión. Realmente emocionante, buenísimo, excelente presentación. Y juntos estamos desarrollando aquí la fe de Jesús y eso es bueno para nosotros. Especialmente para mí es un privilegio. Queridos amigos, tenemos la oportunidad hoy de hablar un tema extraordinario. La iglesia. La iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? La iglesia es un poco de cemento, de clavos, de fierro, de sillas, de bancas. ¿Qué cosa es la iglesia? La iglesia es un club donde la gente viene, se sienten bien. ¿Qué cosa es la iglesia? La iglesia, mi querido amigo, es un grupo de creyentes en una misma fe, con un mismo Dios, con un mismo Señor, con un mismo bautismo, que vienen para una comunión y comunicación con su Señor en adoración. La iglesia es el elemento fundamental en el proceso del crecimiento de la vida cristiana. La iglesia tiene que ver con individuos, con personas, no es edificio, no son bancas, no son paredes, la iglesia son personas, son personas. Y bajo esa perspectiva, nosotros queremos preguntar en esta ocasión, en realidad, ¿quién fundó la iglesia cristiana? En San Mateo, permíteme leerlo en la Biblia, el capítulo 16, los versículos 16 al 18, leemos la siguiente declaración. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién fundó la iglesia? ¿Fue el apóstol San Pedro el que fundó la iglesia? ¿O fue Cristo el que fundó la iglesia? Bajo la pregunta de ¿quién dicen los hombres que yo soy?, Jesús fue a sus discípulos y el apóstol San Pedro, presto a responder, él tomó la iniciativa y le dijo: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Ahora, Jesús le dice: Pedro, eso no te lo ha revelado carne, no te lo reveló sangre, solo mi Padre. Ahora, yo te digo a ti, le dice, que tú eres Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose a él, no refiriéndose a Pedro, sino sobre la roca que es Cristo, edificaré mi iglesia. Pedro es un canto rodado, una piedra pequeña. La iglesia no podía estar fundada sobre ningún ser humano que pudiese tener la idea de lo que significa iglesia, o que pudiese tener, por más buen concepto que tuviese de Cristo. La iglesia no tiene origen humano, la iglesia tiene origen divino y su fundamento es divino. Cristo es el fundamento de la iglesia. Jesús se convierte en la roca fundamental de la iglesia. Él es la piedra angular de esta iglesia maravillosa. Así es que cuando nosotros preguntamos quién fundó la iglesia, no la fundó ningún ser humano, sino la fundó el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca, Él es la piedra fundamental. Él dice: sobre esta roca, señalándose a sí mismo, edificaré mi iglesia, no sobre un canto rodado o una piedra pequeña, sino sobre la roca que era Él. ¿Quién entonces se convierte en el fundamento de la iglesia bajo esta perspectiva? Efesios capítulo 2, versículo 20. Allí encontramos la siguiente declaración: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo mismo. Entonces, ¿sobre quién está fundada la iglesia? La iglesia no está fundada sobre ninguna organización humana, la iglesia no está fundada sobre ningún ser humano, la iglesia no está fundada sobre ninguna filosofía humana. La iglesia es una idea de Dios y la iglesia tiene un fundamento. El fundamento es Cristo y solamente Él. Vivimos para Él, vivimos por Él. Él es el fundamento de la iglesia. Vivimos con Él y viviremos con Él por la eternidad, porque Él se convierte en la piedra angular de esta iglesia maravillosa. El fundamento de la iglesia, entonces, es Cristo. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, encontramos una secuencia muy linda que vamos a leer juntos. Tú lo tienes allí en la pantalla. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay diferentes dones y talentos. Y los líderes de la iglesia son los pastores, los maestros, los profetas, aquellos que están siendo utilizados en la iglesia de acuerdo a sus dones y talentos para el fortalecimiento y el perfeccionamiento de la obra de los santos. En otras palabras, Cristo es el fundamento, pero dentro de ese fundamento, de esa piedra angular, de este gran edificio que se llama iglesia, hay dones, hay talentos, hay responsabilidades, y esas responsabilidades están diseñadas de acuerdo a los dones y los talentos que cada persona tiene dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la edificación de Cristo, cuya piedra fundamental es Jesús, cuya cabeza principal del cuerpo de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, podemos concluir hasta aquí que Dios ama a su iglesia como si fuera la niña de sus ojos, y la protegerá así como si fuera la niña de sus ojos, y continuará cuidando a su iglesia como si fuera la niña de sus ojos. Dios es
el fundamento de esta iglesia, porque Cristo se convierte en la piedra angular. Por lo tanto, Él protegerá a su iglesia. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? En San Mateo capítulo 4, versículo 23, encontramos la siguiente declaración. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¡Qué maravilloso! Enseñar, predicar y sanar. La triple función de la iglesia. Enseñar, predicar y sanar. Queridos amigos, la iglesia es un hospital donde llegan los pecadores con sus dolores, con sus problemas, con sus traumas y con sus angustias y problemas. Y es allí donde terminan los problemas, porque la iglesia tiene esta triple misión: enseña, sana y predica. Es un trabajo integral. El individuo es visto también desde este punto de vista integral. La iglesia se convierte en una alternativa de solución donde ésta se levanta en la comunidad donde ésta llega. ¡Qué maravillosa enseñanza! La iglesia enseña, predica y sana. Es la responsabilidad que Cristo le dio a su iglesia. Es lo que Él hacía enseñándole a su iglesia lo que debe hacer y lo que deberíamos continuar haciendo. Este tema de la iglesia es un tema lindo porque hay varias figuras en el Nuevo Testamento especialmente acerca de lo que es la iglesia. Hay algunas figuras en el Antiguo Testamento de lo que es la iglesia. La iglesia muchas veces en el Antiguo Testamento es comparada como una viña, un viñedo. En el Nuevo Testamento como un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Es comparada como un edificio. ¿Quién labra la viña? Solo Dios. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Solo Cristo. ¿Quién es la piedra angular del edificio? Solo Cristo. Pero esta iglesia maravillosa y linda hace tres cosas: sana, enseña y predica. ¡Qué extraordinario! Esto es la iglesia. Esta es la iglesia de Dios. La iglesia que tiene la oportunidad, el privilegio de poder avanzar en su misión, creyendo y predicando. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? En Hechos el capítulo 6, el versículo 1 y 2, encontramos la siguiente declaración. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La iglesia es una organización perfecta y debe entrar en un proceso de orden. Dice, se convocaron a los discípulos. Hay una reunión, hay una convocatoria. Se eligieron a 7 de entre ellos. Se tuvo y se tomó en cuenta que algunos estaban dejando una tarea para hacer otra tarea, la tarea de la predicación del evangelio, la punta de lanza, para venir a servir a las mesas. Y dijeron, es bueno que nos juntemos y nos pongamos de acuerdo. La iglesia es una iglesia de orden. La iglesia de Cristo es una iglesia de orden. No es una iglesia desordenada, es una iglesia de orden, es una iglesia linda, bonita, maravillosa, extraordinaria, llena de organizaciones, perfecta. Debe ser la mejor organización del mundo, porque la cabeza de esa iglesia es Cristo, porque la piedra angular de ese edificio es Cristo. Entonces debe presentar la mejor organización, el mejor orden, la mejor liturgia, la mejor alabanza, la mejor adoración, porque Cristo es el que preside la iglesia. Nosotros simplemente estamos allí para ayudar en ese proceso, con nuestros dones, con nuestros talentos y con nuestro aporte y experiencia en nuestra vida cristiana, para la edificación de los santos. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? ¿Qué ejemplo? San Juan capítulo 13, versículo 15 dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Por supuesto, es obvia la respuesta: el ejemplo de Jesús.
Cuando los discípulos de Juan el Bautista miraron hacia Jesús y lo contemplaron y lo vieron, lo siguieron aquel día y al final casi le preguntaron: Maestro, dinos, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? Esta expresión quiere decir ¿dónde enseñas? ¿Dónde dictas tu cátedra? En otras palabras, quiero decir, queremos ser como tú. Queremos ser como tú. Queremos vivir como tú. Queremos vestir como tú, queremos caminar como tú caminas, queremos vivir como tú vives, queremos hablar como tú hablas. En otras palabras, llévame a tu iglesia y enséñame por qué eres como eres. Por eso Jesús dice: sigan mi ejemplo. ¿Y el ejemplo de quién debemos seguir entonces? El ejemplo de Jesús. Somos discípulos de Él en el crecimiento, por lo tanto debemos seguir su ejemplo. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el dragón se llenó de ira, se llenó de ira. Y se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, contra la iglesia. Y en ese proceso, en esa actitud, dice que esta era la que guardaba los mandamientos de Dios, la que tenía la fe de Jesús, una iglesia ordenada, una iglesia maravillosamente edificada sobre la base que es Cristo. Esta iglesia puede ser perseguida, puede ser vituperada, pero jamás será una iglesia fracasada. Jamás será una iglesia fracasada. ¿Cuál es la norma de conducta que rige la iglesia entonces? La única norma de conducta que rige la iglesia es lo que está establecido por Dios en su palabra. En otras palabras, es la palabra de Dios, son los mandamientos del Señor, es Jesucristo mismo, es el testimonio de Jesús, etc. Todo lo que ya hasta aquí hemos aprendido lo podemos resumir en esto que es la iglesia, la maravillosa y extraordinaria iglesia de Dios. ¿Qué don poseerá la iglesia? En Apocalipsis 19:10 encontramos la siguiente declaración: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. No hay ninguna duda, cuando yo estoy frente a la iglesia que tiene una norma de conducta, que establece su norma de conducta con claridad, entonces puedo tener la certeza de que esta iglesia tiene también un don, el don profético. Esta iglesia no está sin un don profético. Una de las características fundamentales de la iglesia es que ella debe contar con el don maravilloso de profecía. Esta iglesia tiene un fundamento que es Cristo, es la idea de Dios, su fundamento es Cristo. Las figuras del cuerpo, de la viña, las figuras del edificio le dan forma a nuestro concepto de lo que es iglesia. Tiene una organización, hay dones y talentos establecidos en este proceso de la organización, pero esta iglesia maravillosa tiene un don permanente, el don permanente de profecía. Ven, únete con nosotros a este maravilloso grupo de seres humanos que conforman una iglesia. ¿Qué debo hacer con todo esto que he aprendido, con todo lo que hoy día he aprendido en mi proceso de crecimiento espiritual? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Quiero darte dos consejos. El primero, unirte a la iglesia verdadera. Y leemos nosotros en Hechos capítulo 2, versículos 41 lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bienvenido, esta es la iglesia.
Añadirse a la iglesia no es simplemente ingresar a un club, es ingresar en un relacionamiento con Dios, es entrar en una comunión con Él, es entrar en un proceso de relacionamiento con Él. Qué maravilloso, qué lindo, ¿verdad? Y en segundo lugar, permanecer fiel y firme. En la segunda epístola universal del apóstol San Pedro, el capítulo 1, versículos 10 en adelante, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Tenemos delante de nosotros algo realmente extraordinario. Únete a esta iglesia y permanece en ella, permanece en ella, permanece en ella. Hoy tú puedes entrar en esta maravillosa experiencia. La iglesia no es edificio, la iglesia no son bancas. La iglesia es un grupo de creyentes que está cada día procurando buscar un mejor relacionamiento con Cristo. Ven y únete con nosotros. Mientras Berta canta este hermoso canto, Señor de mi vida, tú inclina tu rostro allí donde estás y dile: querido Padre, por favor, ayúdame a entrar en esta iglesia maravillosa, la iglesia que tú estableciste en tu palabra. Escuchemos a Berta cantar. Berta, muchísimas gracias. Ese canto fue extraordinario y creo que va a animar a nuestros amigos allá en casa a venir y unirse con nosotros en alabanza y adoración en la iglesia verdadera del Señor. Queridos amigos, una vez más, que este canto haya inspirado, haya motivado en ti esa real actitud de adorar a Dios como Salvador, pero en este concepto de lo que significa iglesia. Quiero invitarte para que oremos juntos y le demos gracias a Dios por esta enseñanza hoy. Querido Padre, muchísimas gracias, porque sabemos que hay una iglesia organizada a la cual podemos pertenecer. Gracias porque no estamos solos, porque hay una multitud de creyentes que creen igual que nosotros y que están dispuestos a juntarse, unirse, no como un club, sino como un grupo de creyentes, pecadores, que están sufriendo y luchando por alcanzar la salvación. Señor, te damos gracias porque nos invitas a pertenecer a esta iglesia. Bendice a nuestros amigos ahí en casa y ayúdalos a reflexionar sobre esto. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga, que puedan tener el gozo y el privilegio de poder avanzar en el conocimiento de la Biblia. Recuerden que el próximo tema es el don de profecía. No se olviden, el próximo tema, el don de profecía. Y estaremos aquí, en este mismo lugar, con el pastor Alejandro Bullón desarrollando la fe de Jesús. No te olvides, aquí te esperamos. Muchas gracias.